Muy buenas a todos. Esto es Café con Leyes en nuestro episodio número 15, un podcast con abogados, un espacio en el que abordamos diferentes temas relevantes en el derecho con profesionales. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Gustavo Iván Espejo. Conozcamos un poco más. ¿Nat? Bueno, su formación académica posgrado. Como doctorado, candidato a doctor en Derecho y Derecho Notarial, Universidad Mayor Pontífice San Francisco Javier de Chuquisaca. Maestrías. Maestría en Derecho Administrativo, maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado, maestría en Derecho Constitucional y Gestión Pública, maestría en Derecho Notarial, especialidades, especialista superior en Derecho Procesal Civil, especialista superior en Derecho Notarial, especialista superior en Género y Violencia Familiar, especialista en Argumentación Jurídica, Comunidad Silex, México. Bueno, doctor, mucho gusto encontrarlo por acá. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, comenzamos con la primera sección, que es el área personal. Claro que sí. Con la primera pregunta, ¿qué es la justicia para usted? Bueno, diríamos, es dar a cada cual lo que le corresponde, pero no voy a seguir con esa frase. Es vivir honesta y tranquilamente, es como dijeran la cultura de la complementariedad, que todos tengamos todos y que a nadie le falte nada. Siguiente. Bueno, Nat. Ya. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro? Creo que mi mayor logro académico, si estamos hablando de eso, es haberme titulado de la Escuela de Jueces con el título de juez. Si vale el término, es como ustedes cuando van a salir abogados van a dar un título en provisión nacional, sí, y eso les va a permitir ser abogados en toda la República de Bolivia, ¿no? Claro. Y para mí el orgullo más grande es haberme titulado con un título de juez que equivale a un título de ser juez con una provisión nacional, que puedo ejercer la judicatura en cualquier lugar del territorio nacional. Qué lindo. Muy bien. Bueno, la siguiente es, ¿qué lo apasiona fuera del derecho? La historia, sin duda la historia, saber cómo son nuestros institutos jurídicos, cómo han evolucionado, saber cómo han pasado las dos grandes guerras, saber cómo ha pasado la Guerra Fría, saber cómo ha pasado en Bolivia, cómo ha sido el 21060, cómo ha sido el neoliberalismo y cómo es ahora. Sin duda es algo que a todo ciudadano, a todo estudiante de derecho, para empezar, y para cualquier profesional, es parte trascendental de su vida. Ya, bueno, con la segunda pregunta, ¿tiene alguna experiencia que haya marcado su vida? En muchísimas experiencias, pero bueno, voy a decir que me motivó a estudiar Derecho. Experiencias propias, ¿no? Un abogado, alguien que conoce leyes, es el hombre más culto, es el hombre más educado, es el hombre que siempre tiene la respuesta a las preguntas. Ya, muchas gracias. Buenas palabras, doctor. ¿Qué le inspiró a estudiar Derecho? ¿Cuál fue la inspiración a esta carrera? La inspiración es, cuando algo malo te pasa y no sabes por qué te pasó, quieres saber cuáles son los límites de las autoridades, quieres saber cuál es el límite del policía, quieres saber cuál es el límite de tu vecino, del ciudadano, quieres saber los límites de todos. Entonces, saber tus derechos es saber que nada te va a pasar, que todo tiene consecuencia, y si alguien transgrede algo le va a pasar, ¿no? Es facilito. Muy bien, esto es Café con Leyes, un podcast con los abogados, con buenos abogados. Pasamos a la segunda área, la área de la área profesional, perdón. ¿Nat? Bueno, como primera pregunta, ¿cuál es la función principal de un notario público en la jurisdicción boliviana? Aclaración necesaria, ¿no? No soy notario, soy juez civil. Claro que ustedes debieron suponer por la hoja de vida que yo soy notario, claro, pero me encanta el derecho notarial, ¿no? Es un tema muy, muy apasionante, pero los notarios lo que hacen, dos cosas sencillas, ¿no? Deber de asesoramiento y control de legalidad, porque la anterior ley no tenía eso y esta ley sí les da, pero es algo que la sociedad no sabe.
¿Qué nos decía en uno de los simposios internacionales a los cuales me tocó asistir? Una frase muy linda de Joaquín Costa: a juzgado cerrado, notaría abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que para hablar con el juez es muy difícil. Es muy difícil. Para empezar, hay causales de excusa y de recusación, un expediente que no se debe contaminar, que prácticamente es imposible acceder a un juez, pero a un notario no. Al notario se le excede, usted va a la oficina, quiero hablar con el notario y nadie le va a prohibir. De hecho, el notario tiene la obligación, el deber y la responsabilidad de darle consejo, de darle a ver si su negocio jurídico, si sus actos jurídicos son legítimamente posibles, se pueden realizar y finalmente si pueden ingresar al tráfico jurídico, ¿no? Con esa aclaración. Muy buena función, la verdad. Sí. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los requisitos para convertirse en notario en Bolivia? Bueno, de acuerdo a la carrera notarial, los requisitos están en la ley, ¿no? Tiene que ser tiene que tener 4 años de abogado, tiene que haber hecho cursos, actualizaciones, tiene que ser título en provisión nacional y, para tener una hoja de vida expectable tiene que haber cursado especialidades, maestrías, es decir, todo lo que en el órgano judicial consideramos como idoneidad y probidad, ¿no? Claro que sí. Bueno, como tercera pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades legales de un notario si se produce un error en un documento notarial? A ver, cuando un notario se equivoca, el notario tiene 4 responsabilidades: una responsabilidad, vamos a decir, disciplinaria, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Adicionalmente, Josefina Chinea nos dice responsabilidad tributaria, ¿no? ¿Por qué? Porque los notarios emiten factura. Pero yo creo que la más grande responsabilidad para este tipo de situaciones es una responsabilidad de revisión de sus documentos, es decir, de que el notario, como es un cientista, es un experto en leyes, en documentos, debe advertir a las partes y debe tratar de dar una lectura. Y el error que se comete y el motivo a veces es por la premura, por la rapidez con la que se elevan los negocios jurídicos. Muy bien, doctora. ¿Qué papel juega el notario en la resolución de disputas legales? Bueno, el notario previene juicios, ¿no? Nos decía la doctora Armelia, una argentina que era presidenta de la Unión Mundial del Notariado, nos decía: el notario como verdadero preventor de cualquier litigio, es decir, una función de prevenir juicios, un tamiz de que no haya juicios. Es decir, si un notario ejerce esos 2 principios que les había dicho, deber de asesoramiento y control de legalidad, entonces puede evitar los juicios, puede evitar de que la gente ingrese al foro judicial. Entonces el notario tiene que ser un verdadero estudioso del derecho, un letrado, tiene que ser el hombre más amigable del mundo, un cientista, donde todos ustedes, tú puedan ir y digan: quiero hablar con el notario, tengo la intención de celebrar estado jurídico, tengo esta sucesión hereditaria. Miren, la ley, el 483, ha llegado al grado de que ha descongestionado el órgano judicial, les ha dicho muchos trámites: las aceptaciones de herencia, las renuncias de herencias, divisiones y particiones inmobiliarias, división y partición de herencia, los notarios lo pueden realizar. Entonces, si el notario ejerce su función de forma paciente, de forma científica, de forma profesional, entonces prevenirá muchos juicios. Y de hecho, ya ustedes, si revisan la página de la DIRNOPLU, verán que esto, con la medida del paso, va creciendo y los litigios se vienen reduciendo. Los divorcios notariales, por ejemplo, ya son cada día más. Es decir, para un divorcio notarial, si ustedes un día se casan y desde el día siguiente no quieren seguir en la comunidad de cónyuges, entonces dicen: un día te amaneces durmiendo y el otro día dices: ya no te quiero, no necesitas más causal. No tuvieron hijos, no tuvieron bienes, van donde el notario: sí, esto yo lo hago, facilito. Divorcio. Pero en este caso, cuando no... Previene el juicio, previene. Claro. Ahora, si tienen hijos y todo, bueno, la figura cambia, ¿no? La figura cambia, claro que sí. Bueno, Chico, un ratito. Doctor, Ok. no hemos pausado, ¿eh? ¿Lo puede poner el micrófono? No, estos dos se pueden poner. Pónganse los audífonos, por favor. Los dos. Los AirPods, pónganselos. No, ese por favor. ¿y este tú? Y Ok. ese, al otro lado. No, no, ¿Aquí? no. Ahí, No, ahí. no, este tú tienes que manejarlo. Ah, así. ya, aquí, ok. No le toques la sí, parte el del micrófono, bastón porque exacto. se los va a cancelar. Tócala ahí. Ahí nomás. Sí, súper. Ya. Ahora sí. Continuemos, por favor. Ah, Ok. Bueno, tenemos ahora como quinta pregunta.
¿Cree usted que es necesario una modificación en la ley del notariado? Por supuesto, muchas modificaciones. De hecho, la ley 483 ya cumplió 10 años. ¿Y qué nos dice la doctrina? Que la dinámica social del derecho es cambiante. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes lo llevaron en primer año, que el derecho evoluciona constantemente. Lo que Exacto. ayer era delito y no es delito, y lo que ayer era culpa, error, dolor, ya no lo es. Entonces lo que tienen que hacer es actualizar las leyes a medida de que la sociedad se va transformando. Ayer hablábamos en un seminario sobre la inteligencia artificial. Imagínense cómo la pandemia ha hecho de que la inteligencia artificial vaya, la telemática, los juicios mediante Zoom, mediante plataformas, el caso Áñez que se está llevando de forma virtual. Entonces, sí, la ley 483 debe ser modificada y debe ser modificada acorde a todo lo que ya ha sucedido. La pandemia es un hito muy fuerte para decir que todas las leyes a nivel universal tienen que ser adaptadas a nuevos tiempos y a nuevos momentos. Eso es parte parte del derecho, ¿no? Sí. Claro. Recordando esos tiempos de la pandemia, Por supuesto. cuando todo era nuevo para nosotros. Ustedes, Todo de era hecho, muchos, el servicio premilitar, imagínense, salieron premilitares virtuales. Claro que sí. Los del colegio también. Los del colegio no se titularon, no hubo fiesta de promoción, imagínense, Sí, ¿no? Entonces fue todo muy cambió. diferente Entonces, totalmente. pero pocas leyes cambiaron, ¿no? Pocas leyes se modificaron. Nosotros en el órgano judicial, por ejemplo, estamos con domicilios virtuales, domicilios telemáticos, muchos hacen audiencias virtuales, entonces están en eso, estamos en esa construcción, pero muchos códigos, la mitad, diría un 40% ha sido cambiado, el otro 60% todavía no se quedó ahí, entonces estamos con un 40% de modificaciones y con otras, tenemos un código civil de 1976 que hasta ahora no se actualiza, y tenemos un código procesal civil muy moderno. Entonces tiene que ser, todo debe ser compatible, todo debe engranar y sí, las leyes no solamente la ley 483, o sea, deben muchas leyes engranarse a este tipo de situaciones. Así es. Sí, recordando también en esos tiempos cuando teníamos que adaptarnos a las redes, a las reuniones virtuales y demás. Bueno, continuando. ¿Cree usted que la implementación del divorcio con hijos y bienes gananciales en la vía notarial pueda resultar favorable? Y si lo considera como una opción factible o no. Yo creo que sí. A ver, mientras ¿qué les decía, no? Con la frase que iniciamos la entrevista decíamos a juzgado cerrado, notaría abierta. Entonces, acceder a un juez de hecho es traumante, ¿no? A ver, ahorita ponte que tienes 20 años, mañana te notificamos con una demanda y tú qué vas a hacer, ¿no? Tengo que buscar un abogado, entonces ya se rompe la paz social, se rompe tu tranquilidad, no duermes bien. Entonces, en cambio, un notario es muy diferente, ¿no? De hecho, te llega una invitación, no te llega una notificación judicial, te llega una invitación y te dice, ¿no? Entonces, como les decía, siguiendo esa frase, entonces sí, al notario es más fácil de acceder, es más fácil y con un notario, producto del carácter subsidiario del derecho, debería estar, sería una muy buena modificación. Prácticamente los casos complejos son los únicos que entrarían a la esfera del litigio, es decir, cuando un matrimonio haya afincado muchísimos bienes, haya tenido, por ejemplo, el esposo un bien personal, pero la construcción sea de ambos cónyuges, entonces un poquito, eso ya no requiere, digamos, del notario, requiere de un juez. Ahora, si por la vía de la conciliación, porque el artículo 1 de la ley 486 dice que el notario tiene la facultad de ejercitar la cultura de paz, entonces puede ser. Todo es posible siempre y cuando haya conciliación, siempre que haya convenio de partes, siempre haya acuerdo de voluntades. Pero, como les decía, es mejor acudir a un notario que acudir a un juzgado o a un tribunal. Es mejor el notario. Continuemos. Ya como la séptima pregunta. ¿Cuáles son los principios fundamentales a considerarse en el derecho civil? Bueno, ahora voy a decir dos principios muy buenos. El principio de buena fe. El principio de buena fe quiere decir de que uno debe actuar con una conciencia limpia, debe actuar con la verdad, debe actuar con transparencia, con honestidad. ¿Qué quiere decir todo eso? Si todos manejáramos este principio, créanme que los litigios serían prácticamente pocos. Entonces, el principio más importante, más trascendente, creo que es el principio de buena fe. De hecho, hay una expresión, dice, la buena fe se presume, la mala fe se prueba. ¿Qué tal? ¿No? Por supuesto. Sí, entonces, es uno de los principios más grandes que tiene el derecho civil.
Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede impugnar un contrato que se considera nulo? Uy, a ver cómo se puede impugnar un contrato que se considera nulo. A ver, bueno, quienes hicieron la pregunta, a ver, tal vez quisieron decir que hay contratos que no nacen a la vida jurídica, porque tú ya los respondiste. A ver, en nuestra sociedad tenemos contratos que son atípicos. Por ejemplo, ¿quién no ha celebrado un contrato de antícrisis? ¿Qué es una antícrisis? Una antícrisis es casa sin alquileres, de dinero sin intereses. Entonces, muchos hacen esto, ¿no? Hacen un documento privado donde firmas tú, tu propietaria, tu inquilino, y dicen casa sin alquileres, dinero sin interés, y los dos lo firman. Conforme al 519, esto es fuerza de ley, 519 del Código Civil, esto es fuerza de ley entre las partes contratantes. Pero eso va a ser siempre y cuando ustedes no lo pretendan incumplir. El día que tú incumplas o usted incumpla, entonces se van a dar cuenta que ese contrato no lo han hecho con las formalidades que dice el legislador, porque el legislador te dice qué contratos deben ser con ciertas solemnidades. Y uno de esos contratos que tiene que ser solemne son la antícresis, porque de 1430, el 430 y el 431, todos del Código Civil, te dicen que la antícresis se constituye por documento público. Entonces, pero ¿qué sucede si ustedes siempre pasan los 4 años, 2 forzosos, eso hace la sociedad, ¿no? El Código Civil dice otra cosa: 2 forzosos, 2 voluntarios. Y ustedes lo incumplen, se restituye, no pasa nada. Nunca ese contrato va a ser nulo, eso siempre va a ser la ley entre las partes. ¿Cuándo se va a cuestionar la nulidad de ese contrato? Es cuando uno de ustedes entre en discordia. Póngase que usted es la propietaria y el problema de ahora, ¿no? Era en dólares. Tú me tienes que devolver en dólares. Yo te he dado en dólares y me consigues dólares. No hay dólares, yo he buscado. Está a 12, no te puedo devolver. ¿No es cierto? No te puedo devolver los dólares, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? El Código Civil dice que se dará preferencia a la moneda nacional. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? No se van a ir a juicio, ¿no? El documento es nulo, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Que tienen que agotar la conciliación. Entonces, miren, ambos quieren cumplir el contrato, pero hay un tema de que usted va a tener una tesis de decir, devuélvame, yo te di $10,000 y tú me devuelves $10,000. Él va a decir, no tengo los $10,000. Tengo en bolivianos, el viceministro del consumidor ha dicho de que yo te tengo que devolver en bolivianos. Y tú vas a decir, pero yo te he dado en dólares. A ver, reflexionar, recapacitar, ¿te di en dólares o no te di en dólares? ¿No? Y miren, estamos queriendo ambos cumplir con el contrato, ¿no? Estamos queriendo cumplir con el contrato, pero si no lo logran conciliar, se van a ir a juicio y se van a ir por el tipo de cambio. Y en esta etapa, en este año que estamos con esta crisis económica de falta de dólares, estamos ese tipo de situaciones estamos resolviendo, y va a ser el juicio una nulidad. ¿Por qué? Porque no se cumplió con las solemnidades que dice el legislador. Así es. Ya. Bueno, como una décima pregunta: ¿cuáles son los aspectos más importantes a considerar al redactar un contrato? Bueno, si yo soy abogado, ¿cuáles son las? Bueno, tengo que identificar correctamente a los que intervienen en el contrato, ¿no? Digamos que vamos a celebrar un contrato de préstamo de dinero, ¿ya? Ustedes acuden a un abogado, entonces tengo que identificarte a ti, tu estado civil, porque si no, muchos abogados se olvidan poner el estado civil, ¿me creerán? Sí. Y el estado civil importa mucho. ¿Por qué? Porque si tú consignas en tu cédula que estás casada, entonces, ¿qué hemos dicho? El principio más importante, la buena fe. Entonces yo digo que es, aun cuando tu cédula no diga que eres casada, diga que eres casada, y si tú pones en el contrato que eres casada, entonces estás comprometiendo no solamente tu patrimonio, sino el patrimonio del cónyuge. Entonces la identificación de los sujetos que celebran el contrato es muy importante. Después, una cláusula segunda, el objeto, qué negocio jurídico van a realizar, ¿no? Una tercera cláusula, la prestación, ¿no? La prestación va a ser en dólares, en bolivianos, va a ser en un pago, 2 pagos, 3 pagos. Una cuarta, si fuera un contrato de préstamo de dinero, el interés. Una quinta, ¿en cuánto tiempo? El plazo vencido, la exigibilidad, ¿no? Y con eso tienes un contrato de préstamo de dinero sin hacer muchísimas cláusulas. Así es. ¿No? Bueno, doctor, la siguiente pregunta: ¿qué pasos debo seguir para iniciar un proceso de sucesión? No, ya no es proceso de sucesión. Habíamos dicho que esa es una carta donde vas donde el notario, y el notario, aunque requiere, ¿no?, la firma de un profesional abogado de principio, pero lo que necesitas, a ver, primero, ¿dónde falleció? Ustedes saben que artículo 4 del Código Civil, fin de la personalidad. ¿Qué efectos jurídicos tiene el fallecimiento real o presunto, ¿no? El más importante, en nuestro tema, se abre la sucesión hereditaria.
¿Dónde se abre la sucesión hereditaria? Seguimos con el Código Civil, en el último domicilio del causante. Seguimos con las reglas de la competencia y el Código Civil y el Procesal Civil, o donde se encuentren los bienes sucesorios, ¿no? Entonces, ¿dónde? Si falleció, entonces, bueno, reunimos el certificado de defunción, reunimos el certificado de nacimiento, si uno de los cónyuges vive, el certificado de matrimonio. Adicionalmente a esto, los notarios solicitan el certificado de descendencia y con eso ya tienes tu trámite, no proceso, trámite voluntario sucesorio. Muy bien. Nada, por favor. Ok. ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Qué es la responsabilidad civil y cómo se establece en Bolivia? A ver, ¿qué es responsabilidad? Entendemos nosotros que responsabilidad es la capacidad o la actitud de responder por sus actos, ya sea por acción o por omisión. ¿Qué tal, no? Ajá. Tú tienes que responder por tus actos, ya sea por acción o omisión. ¿Y esta cómo ocurre? Decíamos, la común es la responsabilidad civil. Si tú incumples un contrato y esa tiene una cláusula contractual, entonces tú pagas la cláusula contractual. Si tú causas un hecho ilícito, un accidente, tienes la obligación de reparar. Si tú cometes un delito, tienes la obligación de responder. Si tú eres funcionario público y con tu proceder causas daño económico al Estado, daño económico y toda la gama de delitos y de faltas y contravenciones que existen en la ley 178 y en la ley 004, tienes la obligación de responder penalmente y administrativamente. Entonces, ese cúmulo de responsabilidades y la responsabilidad civil, por supuesto, que es la más importante, que es la acción de reparar. Bueno, doctor, antes de continuar, cafecito. Claro. Gracias, chicos. Ay, qué rico. Gracias por las 4 cucharas. Necesitamos, ¿no? Bueno, doctor, continuando con las preguntas. ¿Cuál es la importancia de que los abogados tengan conocimientos sobre el derecho administrativo? Bueno, por principio, el derecho administrativo tiene el carácter de no formalismo, entonces hay pocos abogados que asesoren a los servidores públicos, ¿no? Porque el servidor público se defiende, pero si existe la posibilidad alta de que ese servidor público requiera contratar un abogado, el abogado debe ser especialista en la materia. Si se trata de defender los derechos de un trabajador, de un servidor público, debe conocer el Estatuto del Funcionario Público, el Decreto Supremo 23318, es decir, el manual de puestos, el manual de funciones, o sea, debe conocer todo el reglamento y el estamento interno. ¿Para qué? Para que sepa proceder, para que sepa qué hacer, qué recurso hacer y hasta dónde agotarlo. Así es. Debe conocer todo. Toda la norma inherente al derecho administrativo que se va a proteger, ¿no? Si es un trabajador, entonces el Estatuto del Funcionario Público. Pero si fuera otro tipo de situaciones, si él fuera el abogado de una empresa que trabaja con el Estado, entonces bienes y servicios, ¿no? Dependiendo de la materia. Muy bien. Así es. Bueno, continuando con las preguntas. ¿Cómo se inicia un proceso administrativo? ¿Cómo se inicia un proceso administrativo? Bueno, es que hay dos gamas de procesos administrativos. Uno que es administrativo disciplinario, es por la conducta del servidor, y otro que el servidor le reclama al empleador, si vale el término. Por ejemplo, a ver, resulta que te quieren dar 5 días, tú has pedido 10 días de vacación y dices que te vas a hacer unos estudios en otro país y solo te autorizan 5. Entonces te deniegan los otros 5. Entonces tú recurres señor, usted se ha equivocado y como se ha equivocado, yo tengo derechos, soy de la tercera edad, tengo esta enfermedad, no hay estos médicos en Bolivia, tengo que ausentarme, no es porque yo quiera ir, me tengo que tratar. Entonces primero recurres a la misma autoridad para que te solucione el caso. No te soluciona el caso la misma autoridad, es lo que corresponde. Entonces activas el derecho administrativo en su fase de recursiva, es decir, un recurso de revocatorio, es que es la misma. No te soluciona, recurso jerárquico. Nadie te quiere solucionar y todos te dicen que no, entonces recién recurres a la vía, vamos a decir, extraordinaria, que es el contencioso o al amparo constitucional. Muy bien, doctor. La última pregunta de esta sección.
¿Qué tipo de recursos existen en la vía administrativa y en qué consiste cada uno? Bueno, habíamos dicho el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico y el contencioso administrativo. El revocatorio es que tú a la misma autoridad le dices, señor, usted está equivocado, por favor, corrija su actuación, creo que no está bien su resolución, ¿no? No te da la razón. El principio de recurribilidad es una garantía constitucional, está en el artículo 180, y lo que haces es impugnar. Impugnas y acudes al superior. El superior te dice, puede ocurrir dos cosas, o te da la razón o puede confirmar. Supongamos que confirma, y ahí se acaba la sede administrativa y alguien le tiene que controlar a este señor, a estos señores que son de la administración pública, y se activa la vía del contencioso administrativo, que es una vía judicial, o dependiendo de la naturaleza de los derechos que se va a tutelar, si son derechos de protección inmediata, no necesita ser un contencioso administrativo, entonces puede acudir indistintamente a la acción de amparo constitucional y ahí se agota. Muy bien, doctor. Esto es Café con Leyes, un podcast con abogados, un espacio en el que abordamos diferentes temas relevantes en el derecho con profesionales como usted. Bueno, doctor, pasando a la última sección, el área de orientación vocacional. ¿Comenzamos, Nat? ¿Tu pregunta? Claro que sí. Bueno, como primera pregunta, ¿qué consejo les daría a los estudiantes de la carrera de Derecho que aún no saben en qué área especializarse? Creo que ya nos llevan en las universidades de Derecho Romano, pero el Derecho Romano es una de las ramas que va a descifrar cualquier duda de la especialidad que cualquier abogado deba tener. Y si uno lee Derecho Romano de Argüello, se va a dar cuenta que ese es el libro más resumido de cómo fueron los institutos jurídicos. Y por mi experiencia, bueno, me tocó estar en el área de civil desde que tuve 20 años. Y bueno, yo he logrado comprender. He estado también en el área social, he estado también en el INREC, en el área agraria. Y el haber estado en esas otras dos áreas me hizo comprender que el ser un abogado civilista es el abogado que tiene más conocimiento, aprende más con el derecho civil, porque no nos olvidemos, les decía, retomando el derecho romano. Claro. Dentro Del derecho romano hasta estaba el derecho penal, dentro del derecho estaba de las familias, estaba todo lo que ahora se hace. El derecho notarial ni había, ¿no? Pero todo sale del derecho civil, derecho administrativo, todo emerge, ¿no? Es como el digesto de Pandectas, ¿no? O sea, es una Biblia el derecho civil. Y si es una Biblia de derecho civil, y si el abogado civilista es el más leído, el más versado, el más letrado, y en eso el legislador dice, y nota el artículo 69, dice, cuando un juez penalista se encuentra con cualquier causal de excusa, ¿quién cree que lo suple? El juez civilista. Cuando un juez familiar, yo recuerdo, ¿no? Había un caso muy sonado. Todos los jueces de familia de La Paz y el Alto, se excusaron en La Paz. Todos los jueces de familia, La Paz, el Alto. Viene La Paz, al 1 se excusa, el 2 se excusa, el 3 y el 4 dice yo lo voy a radicar. ¿Y qué caso era? Materia familiar, era un divorcio muy grande. Otro proceso laboral, ¿no? No lo voy a mencionar, ¿no? Pero todos los jueces de laboral, La Paz, el Alto se excusan, ¿no? La Paz, el Alto va en juez civil 1, 2, en el 3, hasta el 4 y el 4 los radica. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que la ley dice que el juez civil es el más versado, el más leído, el que puede atender más áreas con más experiencia, con más insumos, con más... Entonces mi consejo es de que si alguien va a empezar, tiene que empezar por civil. Y después ya, como le digo, le gustará el derecho comercial, le gustará el derecho arbitral, le gustará el derecho notarial. Mire, y sin apartarnos del área privada. El área privada del derecho civil realmente es la madre del cordero. Muy bien, doctor. Nat. Bueno, continuemos. La verdad, me sorprende más la trayectoria que tiene, doctor. Claro que sí. Realmente nos sorprende la manera en cómo usted se ha desarrollado con el tiempo en su carrera de Derecho. Realmente estoy muy emocionada. Bueno. Ok. Bueno, también hay, respondiendo a las preguntas para los que nos están siguiendo en TikTok,
¿Qué libros son recomendables para ilustrar mucho mejor el derecho notarial? Miren que bibliografía de derecho notarial no tenemos mucho. No tenemos mucho porque el derecho notarial ha cumplido 10 años. Tenemos libros básicos, elementales. De hecho, yo me animé a hacer un libro de derecho, estudios sobre el derecho notarial. Pero hay, como le digo, la literatura es siempre extranjera, ¿no? Sebastián Justo Cosola es un muy buen libro para entender los institutos. Tiene un alto contenido de derecho civil y notarial. Y ese es el que me animo a recomendarles. Muchas gracias. Como segunda pregunta, en Bolivia, ¿cómo se practica ignorar en derecho civil? En Bolivia, ¿cómo se practica ignorar en derecho civil? Bueno, es una pregunta del derecho sustantivo, ¿no? Y es una pregunta que muchos no la logramos comprender. ¿Por qué? Porque la pignoración es un instituto que se utiliza vagamente, ¿no? Pero como les decía, ¿no? El uso, la habitación, el derecho a superficie, el derecho a construir, entonces son institutos jurídicos que se utilizan poco y escasamente, ¿no? Pero son institutos que están en el código, están ahí, ¿no? El mutuo, que igual, ¿no? Son institutos así, ¿no? Bueno, doctor, antes de despedirnos, queremos darle un pequeño presente, ¿no? Esta tacita, para que tome su cafecito. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a la universidad y muchísimas gracias por este espacio y bueno, con la aclaración necesaria de que se inviten a más profesionales y sí profesionales que están incluidos en el foro laboral, en el foro social, en el foro familiar y esta iniciativa es muy muy buena porque son preguntas y respuestas que te nacen y te vienen, ¿no? Fue un gusto conocerlo, doctor. La verdad esperamos volverlos a ver por acá. ¿Nada? ¿Unas preguntas para el doctor? No se preocupe, doctor, no se preocupe. Bueno, claro que sí, es algunas preguntas de las que tenía una duda. Usted decía que no estaba especializado en lo que es el derecho civil. Una pregunta que siempre he querido preguntar es cuando se inicia un divorcio, hay dos partes. Bueno, hay un caso que está agarrando justamente un familiar mío, era que nunca terminaron el proceso de divorcio, lo dejaron así, pero esa persona tenía un préstamo en el banco, pero había sido coactivo, y ese préstamo le fue a dar a la familiar con la que estaba casada. ¿Y hay alguna solución que se le pueda dar? Sí, es de hecho una pregunta recurrente. Pasa de que cuando todo está bien, cuando hay un proyecto de vida en común, o sea, son garantes ambos cónyuges, ¿no? Ejemplo, se compran un departamento y el departamento firman los dos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando se pone fin al proyecto de vida en común, ¿no? ¿Quién paga el departamento? En la generalidad es la mujer que se queda con el departamento porque tiene la custodia natural, la guarda del hijo. Pero usted dirá, ¿cómo se paga el departamento? El otro dirá, pero tú lo pagas porque yo ya no estoy viviendo, ¿no? Entonces es una lógica simple. Pero ¿cómo se traduce en un proceso? En un proceso, y esto sucede continuamente. Y resulta que deja de pagar la mujer. Y el banco les ejecuta a ambos porque el banco no distingue, ¿no? Porque nunca le comunicaron al banco el fin de la relación conyugal. Ese es el caso, ¿no? Claro. Como nunca comunicaron y le dice, oye, ¿por qué me estás perjudicando a mí si tú tenías que pagar? Tú te comprometiste, pues yo no tengo trabajo, te he ido a pagar, pero el banco no distingue eso. Por cualquier excepción que haga uno de los cónyuges, no es suficiente porque por principio ese contrato suscrito con el banco no ha sido sustituido o modificado. Sí, lo ideal sería que cuando se pone fin a la comunidad, al proyecto de vida, es de que lo hagan con conocimiento del banco. Le digan, yo ya no voy a cancelar, yo ya no quiero ser codeudor, ella es la que sí, y el banco hará un análisis y le dirá sí, pero eso no sucede. No sucede, ¿por qué? Porque siempre piensan que van a poder sostener la carga, siempre sucede que van a poder pagar, ¿no? Pero eso ha sucedido 2-3 veces, ya me tocó ver. Gracias. Bueno, sí, ahora sí nos despedimos.
Esto fue Café con Leyes, un podcast con abogados, un espacio que abordamos diferentes temas relevantes en el derecho con profesionales. Síganos en nuestras redes. Hasta la próxima.